Bueno, pues ya regresamos. Vamos a comenzar con el del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo número 6 del versículo 60 al 69, me parece. Sí, dice, vamos a ponerle aquí, ¿sí? Una marquita. Ahí. Dice, estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y muchos de sus discípulos, habiéndoselas oído, dijeron, dura es esta doctrina, ¿y quién es el que pueda escucharla? Mas Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué será si viereis al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba. El Espíritu es quien da la vida, la carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio. Las palabras que yo os he dicho, espíritu y vida, son, pero entre vosotros hay algunos que no creen. Qué bien sabía Jesús desde el principio cuáles eran los que no creían y quién le había de entregar. Así decía, por esta causa os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concediere. Desde entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y ya no andaban con él, por lo que dijo Jesús a los 12 apóstoles, ¿y vosotros queréis también retiraos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le replicó Jesús, pues ¿qué no soy yo el que os ha escogido a todos 12, y con todo uno de vosotros es un diablo? Decía esto por Judas Iscariote, hijo de Simón, que no obstante de ser uno de los 12, le había de vender. Continuamos en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 igual, en el versículo 44 al 51. Vamos a buscar el 44. Nos regresamos aquí tantito. 44, aquí está. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae, y al tal le resucitaré yo en el último día. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados de Dios. Cualquier pues que ha escuchado al Padre y aprendido su doctrina viene de mí. No porque algún hombre haya visto al Padre, excepto el Hijo, que es hijo natural de Dios. Este sí que ha visto al Padre. En verdad os digo que quien cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, mas este es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien comiere de él no muera, y soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús empero y les dijo, en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y no bebiereis su sangre, no tendrás vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdaderamente
es verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre en mí mora y yo en él, así como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así quien me come también él vivirá por mí y de mi propia vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vuestros padres que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, y muchos de sus discípulos, habiéndolas oído, dijeron: Dura es esta doctrina, ¿y quién es la que puede escucharla? Mas Jesús, sabiendo por sí mismos que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Pues, ¿qué será si viereis el Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Bueno, pues es lo que atrásito les habíamos leído, ¿verdad? Entonces, pues, quien come su carne, come y bebe su carne, ¿verdad? Su sangre. A ver, me regreso tantitito, por aquí está. Y bebe. Dice: Jesús empero los dijo la verdad, en verdad, os digo que si no comiereis mi carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros, ¿sí? Entonces aquí pues nos habla mucho, ¿verdad? De que debemos de comer y beber su sangre, su carne, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues nos habla de la Eucaristía, ¿verdad? Nos habla de la Eucaristía, que debemos de acudir a la Eucaristía, a beber y a comer de su carne, de su cuerpo, ¿verdad? Para fortalecernos espiritualmente. Así nos dice, ¿verdad? Entonces, quien no come de su carne, pues no vivirá, ¿verdad? Y quien come de su carne, de su sangre, y bebe de su sangre, pues viviremos eternamente, ¿verdad? Es lo que nos dice. Y le resucitaré el último día, dice, porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come de mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Entonces, si nosotros queremos que Jesús more en vosotros, pues entonces acudamos, ¿verdad?, a comer y a beber de su carne, a través de la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre, que nos fortalece físicamente, espiritualmente, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿verdad?, para que tengamos vida eterna. Eso es lo que nos habla, ¿sí? De la Eucaristía, y nos está hablando tan importante, ¿verdad? Bueno, pues aquí está. Entonces vamos a continuar con, estaba en el 44, nos fuimos hasta acá, hasta el 51, luego en el 52 y en el 59. Bueno, este ya se los leímos también, 52, 59, versículos 52 hasta el 59, luego el 35 al 40, vamos a detenernos ahí tantito, en el 35 y en el 40, 32, bueno, aquí nos detenemos aquí tantito, en el 30, le dieron, pues, ¿qué milagro haces tú para que vosotros veamos y creamos? ¿Qué cosas haces extraordinarias? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesucristo nos da el pan físico y espiritual, ¿verdad?, que viene del cielo, que es el que nos alimenta espiritualmente. Le respondió Jesús: en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo. Mi Padre es quien os da a vosotros el verdadero pan del cielo, porque pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y que da la vida al mundo. Le dieron ellos: Señor, danos siempre de ese pan. A lo que Jesús respondió: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre,
y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero yo os lo he dicho, que vosotros me habéis visto obrar milagros, y con todo no creéis en mí. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y al que viniere a mí por la fe, no le desecharé, pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Por eso también ahí pues nos habla de que es muy importante que siempre hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, no a la de nosotros. Y entonces por eso a veces que ahí nos perdemos o nos salimos del camino, porque no hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Y quizá por eso a veces nuestra vida está hecha pues trizas, porque no hacemos la voluntad de Dios. Si hiciéramos las cosas conforme a la voluntad y tener esa voluntad del amor de Jesús, pues entonces pues nos saldrían muchísimo mejor todas las cosas, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Bueno, vamos a continuar. Dice, de aquel que me ha enviado, y la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite a todos en el último chance. Por tanto, la voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve o conoce al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Bueno, hasta ahí nos quedamos en esos versículos, y vamos a continuar con el del 30 al 35, 35 al 40. Ya 35, 39, 40. Ajá, ese ya es el que leímos. Ok. El 30 y 35. El 22 al 29. Lo regresamos tantito, ¿verdad? Para leerlo desde acá. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Al día siguiente, aquel gentío, estamos en el versículo número 22. Yo lo tengo en la página 1071, en el Santo Evangelio según San Juan, ¿sí? Versículo 22. Al día siguiente, aquel gentío que se había quedado en la otra parte del mar advirtió entonces que allí no había más en una barca, y que Jesús no se había metido en ella con sus discípulos, sino que éstos habían marchado solos. Arribaron a la sazón otras barcas de Tiberíades cerca del lugar en que el Señor, después de haber dado gracias o echado su bendición, les dio de comer con los 5 panes, pues como viese la gente que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, entraron en dichos barcos y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Habiéndole hallado a la otra parte del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo que vosotros me buscáis, no por mi doctrina atestiguada, por los milagros que habéis visto, sino porque he dado de comer en aquellos panes hasta saciaros. Trabajad para tener, no tanto por el manjar que se consume, sino el que dura hasta la vida eterna, el cual os le dará el Hijo del Hombre, pues en éste imprimió su sello o imagen el Padre, que es Dios. Le preguntaron luego ellos: ¿qué es lo que haremos para ejercitarnos en obras del agrado de Dios? Les respondió Jesús: la obra agradable a Dios es que creáis en aquel que Él os ha enviado. Le dieron pues: ¿qué milagro haces tú para que vosotros veamos y creamos? ¿Qué cosas haces extraordinarias? Vuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y les respondió Jesús: en verdad os digo que Moisés no os dio pan del cielo. Mi Padre es quien os da a vosotros verdadero pan del cielo, porque pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y que da la vida al mundo.
Le dijeron ellos: Señor, danos siempre de ese pan. A lo que Jesús respondió: Yo soy el pan de vida, que quien viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. En mí no tendrá sed jamás. Pero yo os lo he dicho a vosotros, habéis visto obrar milagros, y con todo no creéis en mí. Todos los que me da mi Padre vendrán a mí, y a él viniere a mí por la fe. Bueno, dice, y no le desecharé, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Bueno, ese ya se los había leído y ya, hasta ahí nos quedamos. Luego vamos a continuar con la cita bíblica de Tesalonicenses. Vamos a continuar en el siguiente video y aquí seguimos, ¿sí? Vamos a continuar y vayamos reflexionando, muy pendientes, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que nos enseña, ¿sí? Entonces ahorita los veo en el siguiente video y aquí estamos, ¿sí? Aquí seguimos.